Gálatas capítulo 6, vamos a leer los versos 3 y 4. Dice así: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. La iglesia se describe en la palabra como el cuerpo de Cristo. El detalle es que este cuerpo de ustedes y mío, se compone de órganos, se compone de muchas cosas, pero este cuerpo no puede funcionar sin que sus órganos funcionen como uno solo, sin que sus órganos estén unidos. Usted puede tener un perfecto riñón, pero si no está conectado a los demás órganos, no va a poder funcionar. Es decir, que para que el cuerpo humano funcione, tiene que estar en unidad con todos los demás órganos. Para que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, usted y yo, podamos funcionar en este mundo, debemos estar unidos. Por más dones que yo tenga, y si yo pudiera dar excelentes mensajes, pero si yo no estoy en unidad con usted, de nada sirve todo lo que el Señor me ha dado, si yo no tengo la humildad para poder trabajar y unirme a alguien y recibir enseñanza. Cristo mismo dice que cuando a la edad de 12 años él iba a la sinagoga, y de pronto sus padres se asustaron porque se le perdió por 3 días. Imagínense esto: se le perdió su hijo por 3 días y lo vinieron encontrando dando una cátedra a los maestros de la sinagoga. Dice la palabra que ellos se admiraban y decían: ¿este niño de quién es hijo? ¿Quién es este niño que habla tantas cosas? Que a ellos los dejaba con la boca abierta. Y es que la sabiduría de Dios jamás va a depender de la edad de una persona, sino de la fe que tenga la persona para poder creer que Dios le puede revelar algo. La sabiduría de Dios no está atada a tu título profesional, ni a tu estatus social ni económico. La sabiduría de Dios únicamente está aquel que teme al Señor. El principio de la sabiduría es aquel que comienza a recibirla si teme al Señor. Yo creo que todos aquí tememos a Dios. Por lo tanto, la sabiduría ha comenzado en usted, porque aquel que no teme al Señor es necio, pero aquel que teme al Señor es contado por sabio. El cuerpo de Cristo funciona en forma adecuada únicamente cuando todos los miembros trabajan en conjunto. Yo le quiero hablar de personas totalmente desconocidas, que en la Biblia muy pocos, le aseguro, muy pocas veces los hemos leído. Es más, a lo mejor pocas veces he escuchado mensajes de estas personas, porque no se le mencionan más que en un versículo o 2 a lo mucho. Incluso otros que ni siquiera el nombre de ellos se menciona. Y yo quiero llevarlo a que se pueda identificar con estos personajes, para que vaya entendiendo a dónde lo quiero llevar. El tema de hoy, el que le quiero impartir, se llama asignación. Diga conmigo: asignación. Asignación es lo que cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos en el reino. No importa si usted tiene un don, tiene 10 dones, tiene 50 títulos ministeriales. El punto es que usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Nosotros podemos ser muy buenos, ¿qué le diré? Yo puedo ser muy buen músico, puedo ser muy bueno sirviendo dentro de la iglesia, y no tiene nada de malo porque estamos sirviendo dentro del templo. Pero que la ocupación en el templo no intervenga con tu asignación en el reino, porque hay muchos que por comodidad se enfocan solamente en la ocupación que saben hacer, y por comodidad no salen a ejercer lo que Dios ya les mandó que hicieran. Muchos decimos: Señor, heme aquí, úsame a mí, ve a predicar allá a las cárceles. No, Señor, está más cómodo predicar desde un púlpito. Y está predicando, nadie le niega que predica muy bien, pero Dios no lo está poniendo detrás de un púlpito de una iglesia, sino que lo está mandando a predicar a las calles, a las cárceles, allá. Ahora, no estoy diciendo que los que predican en un púlpito están mal. Lo que me refiero es que cada quien tiene una asignación. Nadie es más, nadie es menos, sino que cada uno de nosotros debemos de saber qué es lo que yo debo de hacer, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es esa asignación que yo tengo que ejercer en esta tierra.
porque el hecho de que usted esté respirando hasta el día de hoy es porque usted tiene un propósito vigente que tiene que cumplir. El momento que usted y yo dejemos esta tierra, gloria a Dios que sea porque ya terminamos nuestro propósito. Pero cuidado cuando nuestro tiempo no se ha acercado, ni siquiera había llegado, y por consecuencias humanas terminamos nosotros mismos con nuestro propósito. El mayor enemigo de tu propósito no es Satanás, ese ya está vencido en la cruz del Calvario. El mayor enemigo eres tú mismo. Nosotros mismos somos los que dejamos de creer lo que Dios habla acerca de nosotros. Quiero llevarte primero al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6. Te voy a dar varias citas, yo me lo voy a estar leyendo. Si usted está ahí en redes sociales o aquí, apúntelo si quiere y lo lee en su casa. Yo se lo voy a estar leyendo, me voy a ir rapidito para no extenderme mucho en el tiempo. Hechos capítulo 6 versos 3 al 5 dice así, le voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuántos varones? 7, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, fíjese bien, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pausa. Todos conocemos y hemos mencionado y hemos escuchado de Esteban y de Felipe, pero ¿qué hay de los otros 5? ¿Qué hay de los otros 5 aquí? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Dígame, yo le pregunto, ¿usted los había escuchado? Todos conocemos, wow, Felipe lleno del Espíritu, Esteban, wow, murió apedreado, y conoces sus hazañas. Pero si te fijas, este mismo verso dice, escojamos a 7, que mientras nosotros oramos y nos encargamos de ministrar, estos 7 se encarguen de expandir el reino, se encarguen de llevar las buenas nuevas en poder, llenos del Espíritu Santo. Y vemos a 5 personas que no se nombraron jamás después. Estos 5 recibieron la misma tarea de igual importancia que Felipe y que Esteban. El trabajo de estos hombres casi no aparece en escena, pero qué importante era para el funcionamiento del cuerpo de Cristo que estos 5 desconocidos empezaran a ejercer lo mismo que Felipe y Esteban, en el mismo nivel de poder que Pedro, en el mismo nivel de poder que los otros discípulos. Pero ¿por qué razón no se mencionan? Porque al igual que estos 5 desconocidos aparentemente, ¿te acuerdas que Elías, en un arranque de temor, Señor, ya quítame la vida, soy el único que queda? Y en eso el Señor le dijo, aún hay 7,000 que no han doblado rodilla. Es decir, tú te imaginas, tú te enfocas en la vida de Elías, dices, wow, qué impresionante ministerio de Elías. Bajó fuego del cielo, de pronto hubo terremotos, profetizó que no lloviera y hubo sequía por 3 años y medio, y después profetizó y ordenó a las nubes que lloviera y volvió a llover. Qué impresionante la vida de Elías. Dice que subió en carros de fuego. Pero el mismo Señor le está diciendo, hey, hay 7,000 como tú que ni siquiera los conoces, ni siquiera son mencionados, pero hay 7,000 en el mismo nivel de poder que tú, que siguen ejerciendo su asignación y no están renunciando como tú. Qué impresionante que cuando podemos ser desconocidos para el mundo, pero conocidos en el cielo. Qué impresionante cuando Dios mismo se encarga de reconocer tu trabajo y tu asignación. Aunque en la iglesia a lo mejor pases como que la hermana que limpia los baños, el hermano que nada más acomoda las sillas, el hermano del sonido, el que toca nada más en un instrumento. No. Aquí en la tierra pueden ponerte los títulos que quieran, pero lo importante no es cómo el hombre te perciba, no es cómo el hombre te reconozca, sino como Dios mismo te está reconociendo al ejercer tu asignación, aunque no sea tan importante a los ojos de los hombres, pero para los ojos del Señor estás haciendo estragos en el cielo y en el reino de las tinieblas. Es importante tener clara nuestra asignación, no solamente
tener una ocupación dentro del templo, sino tener clara nuestra asignación en el reino de los cielos. Porque el reino, dice la palabra, Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en eso viene Jesús. El reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Cada vez que tú y yo, desde el momento que rendimos nuestra vida a Jesús, el reino de los cielos entró a tu casa. El reino de los cielos llegó a tu vida. Y ese reino de los cielos te va a respaldar únicamente si ejerces tu asignación. No solamente hacer algo porque nos es cómodo y nos es fácil, sino hacer algo porque Dios lo está indicando. Juan capítulo 17 versos 9 al 11 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Para que sean cómo? Sean uno, así como nosotros. Amada familia, amados hermanos, hermanas, si tu trabajo contribuye a la expansión del evangelio, aunque tu papel sea muy pequeño, aunque tú lo consideres una asignación tan pequeña y tan poco conocida, no te rindas, porque eres parte del cuerpo. A lo mejor nadie menciona el dedo meñique como para decir: ¿qué prefieres, perder el dedo meñique o el brazo derecho? Usted diría: no, pues el dedo meñique. Pero sabía que el dedo meñique es el que produce equilibrio en todo el cuerpo. No es que un miembro del cuerpo sea menos que el otro, todos son necesarios para el perfecto funcionamiento del cuerpo. En el momento que usted deja su asignación porque piensa que tal vez no es muy reconocida o no aporta mucho, en ese momento estamos reflejando al mundo un Cristo incompleto. Cristo dejó a los hombres 5 ministerios, pero eso no es una limitante. Usted a lo mejor dice: es que yo no sé qué ministerio tengo, yo no sé qué dones tengo. Usted te voy a enseñar más adelante en la Biblia que muchos de ellos no tienen títulos de pastores, no tienen títulos de profetas, pero cómo trastornaron el mundo, cómo impactaron su generación, haciendo únicamente lo que les tocaba hacer. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 versos 10, 11 y 12. Hechos 9, 10, 11 y 12. Los que están ahí en redes sociales, escriba ahí un amén, gloria a Dios, comparte, etiquete. Esta palabra es para todo aquel que esté hambriento, que tenga hambre por saber la voluntad de Dios para su vida, por saber qué es lo que tiene que hacer por el Señor en este tiempo. Hechos 9 versos 10, 11 y 12 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ojo aquí, Saulo de Tarso todavía no era llamado Pablo. Recién se le había presentado el Señor Jesucristo en visión y quedó ciego. Y dice que él estaba ahí en casa y dice que él oraba. Pero Ananías, cuando recibe la instrucción, ve allá con Saulo de Tarso. Apenas escuchó Saulo de Tarso, yo creo que se le fue la sangre hasta los pies. Porque acuérdense que Saulo de Tarso se encargaba de decapitar y matar y torturar a todos los que estaban predicando acerca de Jesús. Estaba matando a diestra y a siniestra, niños, niñas, mujeres, hombres. Este hombre era un sanguinario. Y cuando el Señor le dice: Ananías, quiero que vayas con Saulo y ores por él. Imagínate, Ananías: a ver, ¿cómo, Señor? A ver, esto no creo que sea del Señor. Dice la palabra que Ananías llegó directamente. En los siguientes versos, déjame leer, aquí se me cambió la hoja. Permíteme porque ya se me movió aquí. Verso 17, fíjese: fue entonces Ananías
y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, imagínense la voz quebrándosele de miedo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de ahí ya no se le vuelve a mencionar a Ananías nunca más. Una sola vez sale Ananías en la historia. Su única asignación, primero, es estar dispuesto y disponible para cuando el Señor hablara. Porque muchos de nosotros: Señor, háblame, quiero que vayas para allá. Es que el trabajo, es que la escuela, es que los gastos, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. Entonces, ¿para qué clamas que el Señor te use? Primero, dispuestos y disponibles. De pronto Ananías sale a la escena, aparentemente desconocido, y viene el Señor, lo menciona. Si te fijas, de los que te estoy mencionando, nadie, ningún hombre los está mencionando, solamente lo está reconociendo el Señor. Ananías, quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso. Híjole, toda la lucha emocional que estuvo Ananías en su interior. Pero es que si me mata y después, y si soy yo, esa es mi emoción, y si voy a orar y resulta que era mi emoción y no era estudios. Muchos tienen conflicto porque reciben instrucción y piensan que es el diablo. No, soy yo. Quiero que te grabes tres cosas. La voluntad de Dios tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo saber si lo que estás sintiendo viene de parte de Dios? Muy sencillo. Es buena, primero, porque es un propósito de acuerdo a lo que Dios está hablando. Es para bendecir a alguien más. Si alguien es bendecido por la decisión que vas a tomar, viene de parte de Dios. Es agradable porque tiene que ver con lo que Dios le agrada y no con lo que tanto tú deseas. La palabra del Señor decía: es que ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus deleites. Pero qué diferencia es cuando pides algo que el Señor anhela. Cuando pides dirección: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y es perfecta porque tiene que ver con tu temperamento, con tu carácter. Estamos, dice la palabra, que estaremos siendo perfeccionados hasta que alcancemos la estatura del varón, ¿qué? Cristo. Si es agradable, si es buena porque bendice a alguien más, si es con el propósito de bendecir a alguien más, con el propósito de únicamente que el Señor sea glorificado y con el propósito de que tú seas transformado para parecerte más a Cristo, entonces es la voluntad del Señor. A veces caemos en el misticismo: es que hasta que no se me aparezca un ángel con 7 alas y 7 coronas en la cabeza, ahí voy a saber que es de Dios. Y nunca va a llegar ese ángel porque no existe. Y nunca va a llegar la señal como tú lo pides porque no quieres desarrollar la fe. Hasta que tú no veas, tú quieres creer, y así no funciona el reino. En el reino andamos por fe, no por vista. La aparición de Ananías aquí fue muy pequeña, pero su obediencia a algo tan pequeño aparentemente, ¿sabes lo que provocó? Que el evangelio llegara a ti y a mí. Porque mientras Pedro y los demás apóstoles predicaban a los judíos, un Saulo de Tarso llamado Pablo, por medio de Ananías, recobró la vista para que predicara a los gentiles. Y eso nos incluye a ti y a mí. Si Ananías no hubiera ejercido su pequeñísima participación, el evangelio no hubiera llegado. ¿Te fijas qué importante? Que no hay participación pequeña ni grande en el reino, es únicamente ejercer tu asignación. Si te mandó a orar por una persona drogadicta, tú ve y ora y comparte el evangelio. Lo que tú no estás viendo es que detrás de esa persona drogadicta que ve en tus ojos hay un evangelista que va a ser transformado y va a traer multitudes, y tú vas a ser parte de esa cosecha. Jamás menosprecies tu asignación, jamás menosprecies tus dones, porque Dios mismo te lo dio.
Es el Señor mismo a través de tus manos, es el Señor mismo a través de tu boca, es el Señor mismo dándote sabiduría para que hables lo que tengas que hablar. No viene de ti, viene de Él en ti. Amén. Hechos 16, verso 15 y verso 40. Voy a leer estos dos. Hechos 16, verso 15 primero. Dice así: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Está hablando de una mujer, el verso 14, quiero leer el verso 14 mejor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Pablo, nos obligó a quedarnos. Vayas al verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos una mujer poco conocida, poco mencionada, llamada ¿cómo? Lidia. Lidia se convirtió a partir de un mensaje que Pablo estaba predicando como resultado de la obediencia de Ananías. Sale Lidia a la escena. ¿Sabes cuál fue la asignación de Lidia? Para meterse en la historia y quedar para la historia su vida en la Biblia. Diga conmigo: hospitalidad. Hay personas que se están quebrando la cabeza: soy pastor, soy profeta, seré apóstol, seré evangelista. Pero con cosas tan sencillas en el reino estás ejerciendo y transformando toda una nación. Esta mujer, con solamente hospedar a Pablo, estaba ejerciendo su asignación. Diga conmigo: hospitalidad. Allí, porque no solamente fue que se hospedaron, si tú lees todo el capítulo, dice que ahí pusieron un lugar, o se fundó un lugar, una iglesia de hecho, en Filipos. Pero esa iglesia de Filipos no se hubiese creado, no se hubiese fundado si no fuera por una mujer que les ofreció su casa para quedarse y el evangelio comenzara a expandirse en esa ciudad. Una mujer ofreció su casa y se estableció una iglesia en Filipos y toda una nación se convirtió. Hospitalidad. Oye, pero es que ese ministerio no viene ahí. Es que no se trata de ejercer un ministerio como título como tal, sino ejercer la esencia de lo que cada ministerio representa. ¿Sabes lo que quiere decir ministro? Servidor, sirviente. No creo la palabra, el término griego, pero el significado es sirviente. Lo que tú y yo somos ministros del Señor. Somos servidores del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Tú y yo. Yo me deleito en servirte a ti, pero ese mismo deleite tiene que estar en ti para que el cuerpo de Cristo pueda seguir funcionando. No se trata de quién sea el profeta, sino se trata de que cada uno conozca lo que Dios le ha dado y pueda ejercer su asignación. Esta mujer Lidia solamente hospedó a Pablo y se transformó una nación porque se estableció una iglesia en ese lugar. Un Ananías no aparece en la historia como los grandes milagros de los demás apóstoles, pero solamente su pequeña obediencia provocó que el evangelio llegara hasta ti y a mí. Hechos 17, versos 5 al 9. Viene un hombre con una entrega desinteresada. Hechos 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón, ¿quién? Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad.
oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Andaba Pablo y sus discípulos, Pablo y Silas, andaban predicando y los agarraron. Pero no solamente a Pablo y a Silas, se enteraron de que una persona los había recibido. ¿Quién era? Jasón. Diga conmigo, Jasón. Pero no solamente los había recibido, dice la palabra que Jasón prácticamente dio la cara por Pablo y Silas. Él pudo haberse escondido cuando vio el alboroto. No, hombre, yo aquí me pelo, ellos los agarraron. Dice que él salió y él se esperó y estaba juntamente con ellos. Hoy en día hay muchas personas que dicen: Señor, yo por ti hasta que muera. Pero la primera adversidad, a la primera enfermedad, a la primera tormenta que sacude tu casa, sacude tus finanzas, sacude tu ministerio, dices: ¿dónde está el Señor? Aquí ya no. Esto no vale la pena, no vale la pena sufrir por el evangelio, no vale la pena estarme esperando que Dios responda, mejor lo voy a hacer por mi cuenta. Y la valentía de dar la cara, de dar tu vida por predicar el evangelio, por ser fiel al Señor, se esfumó. Hoy en día tenemos ausencia de muchos Jasones que a lo mejor no tienen un título ministerial, pero por su valentía dan hasta su propia vida con tal de no dejar solos a aquellos que militan con ellos. Hoy muchos ministros empiezan a dejar en el camino a muchos que tropezaron, que cayeron, que pecaron, y en vez de regresar, en vez de levantarlos y ayudarlos y caminar con ellos y sufrir las penalidades y pasar los procesos juntamente con ellos, deciden abandonarlos. Hay dos cosas que la Biblia está buscando, que Dios busca en la Biblia. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios busca alguien que se ponga en la brecha, alguien que dé la cara. Está hablando de los atalayas, de los intercesores. Y en el Nuevo Testamento dice: Dios sigue buscando adoradores, intercesores y adoradores. Atalayas y adoradores es lo que el Señor sigue buscando hasta el día de hoy. Y es que hoy en día, como un Jasón, ya no hay muchos que den la cara, que se pongan en la brecha por su hermano, que se pongan en la brecha por su hermana. Si vamos a la cárcel por hacer la voluntad de Dios, vamos a la cárcel todos. Pero hoy en día es como dice el sistema de este mundo: en vez de ayudar, en vez de dar la cara, quieren hacer leña del árbol caído y mejor déjalo ahí que se incendie, no me voy a quemar junto con él. Y dan la espalda y se olvidan de que tienen que dar el mismo nivel de gracia que ellos están recibiendo. Hoy muchos Jasones escasean en el reino. Jasón puso en juego su propia vida por el evangelio. Ahí no dice que era un gran discípulo de Pablo, ahí no dice que era un gran predicador, ahí no dice que hizo milagros. Simplemente ofreció su vida y la puso al servicio del evangelio. Yo le pregunto: ¿qué cosa está poniendo usted en juego por causa del evangelio? ¿A qué nivel usted está disponiendo su vida, sus finanzas, sus recursos, su familia, su trabajo, su profesión, su título, su reputación por causa del evangelio? ¿O es que acaso eso es mayor que lo que Cristo hizo? Hechos 23, versos 11, 12 y 16 habla de otro personaje que ni siquiera nombre tiene. Hechos 23, versos 11 y 12. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estaba encarcelado Pablo. Verso 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Impresionante. Hay gente que en este momento está juramentando contra ti solamente para causarte daño. Y deja tú, aquí no dice que eran maleantes,
eran de los judíos que practicaban la ley, guiados por los fariseos, conocedores aparentemente de la ley de Dios, que estaban buscando destruir a Pablo, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense, estaban ayunando para que Pablo muriera. Quiero que vaya conmigo al verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, su sobrino, el sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, o sea, del complot, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa con cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Este sobrino, ni siquiera aparece el nombre del sobrino, pero era un sobrino de Pablo. Este sobrino, de alguna manera, se había impresionado por la vida de su tío Pablo. Estaba tan impresionado por lo que veía, cómo Pablo predicaba, los milagros que Dios respaldaba a través de él, que estaba tan impresionado que incluso se atrevió a adentrarse hasta la misma cárcel, con el peligro de que lo mataran, con el peligro de que lo descubrieran, con solamente cubrir la vida de Pablo. Si tú te fijas, después de ahí viene todo un desarrollo final del ministerio de Pablo. Después de ahí, y muchos hemos pasado, bueno, Pablo esto y Pablo el otro, y Pablo con el gobernador y Pablo ante Félix. Pero antes de eso, el que tuvo que ver para que Pablo no se confiara y cayera en la trampa de los judíos era por un pequeño joven que ni siquiera su nombre es mencionado, su sobrino. ¿Qué tiene que ver este joven? Este joven tuvo el valor de revelar un complot de homicidio en contra de Pablo, tomando Dios la valentía de este. La valentía de este joven consistió en que no se dejó llevar por la multitud, ni tampoco por la opinión de los demás. Esta es la valentía que Dios está buscando de aquellos hombres y mujeres que a lo mejor no eres apóstol y profeta como te lo he mencionado, pero tienes la valentía para no dejarte envolver por tu entorno. Muchos hoy en día, como estos judíos, hacen complot para afectar la obra de Dios. Pero qué impresionante cuando alguien que conoce su asignación, a pesar de escuchar murmuración, a pesar de escuchar violencia, a pesar de recibir amenazas, no te dejas contaminar y aún así tienes la valentía para poder seguir expandiendo el evangelio. En muchas ocasiones, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, te vas a enfrentar con demonios y espíritus que tienen nombre de persona para amedrentarte, para desanimarte, para matar tu propósito. Pero así como este joven, su valentía fue lo que provocó que Pablo culminara su ministerio. El diseño que Dios había diseñado para él fue a causa de un joven que se adentró hasta la misma cárcel para únicamente darle aviso a Pablo: hey, no caigas en la trampa. Tal vez tu ministerio no es tan reconocido, pero qué impresionante cuando por instrucción de Dios vas y le hablas a alguien: hey, Dios me dijo esto, Dios me mostró esto. No eres el profeta reconocido, pero cuando hablas lo que Dios te indicó, estás provocando que el reino de Dios se expanda. Estás provocando que, aunque no tengas tú el título de pastor o de apóstol, tu sola obediencia a la instrucción de Dios para decirle a un pastor o a un profeta, a quien tú quieras: hey, no te vayas por acá porque Dios me mostró esto, yo escuché la voz de Dios esto y Dios me mostró esto para ti.
quien es grande en el reino no es por su título, sino por su obediencia al Señor. Este hombre aparentemente pasó como un flash, ni siquiera su nombre pasó. Tan poca cosa fue su participación aparentemente. Pero déjame decirte que la obediencia a las pequeñas cosas es lo que hacen grande el reino de los cielos aquí en la tierra. La obediencia a las pequeñas cosas son los que engrandecen el reino de Dios en esta tierra. Hechos 27, ahí el capítulo 27, versos 1. Versos 1 dice así, ya voy terminando. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. ¿Cómo se llamaba el centurión? Vaya conmigo al verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero que ninguno se fugase para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, ¿cómo se llama el centurión? Queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos otro personaje llamado Julio, un centurión que prácticamente salvó la vida de Pablo de los demás soldados que lo querían matar. Fue por eso que el evangelio llegó a Roma, a través de este centurión llamado Julio. Es que por él el evangelio pudo expandirse a toda la ciudad de Roma. Si te fijas, muchos nos enfocamos, wow, Pablo, qué impresionante ministerio de Pablo. Pero ese gran ministerio de Pablo fue formado a través de gente que ni siquiera su nombre fue mencionada, a través de alguien que la hospedó, una mujer llamada Lidia que la hospedó, otro sobrino que con su valentía fue y le avisó, otro, un centurión que lo salvó la vida de los otros presos. Y es que entonces conocemos el gran ministerio de Pablo. A través de tu vida, tal vez te toque ser una Lidia que solamente te toca hospedar. Tal vez te toque ser un sobrino de Pablo, que te toque estar dando los avisos de lo que Dios te muestra. Tal vez seas un centurión que estés protegiendo, que estés dando, que estés aportando recursos a la obra, al evangelio, a la iglesia, a los ministros. No tengas el título de profeta, pero con que estés ejerciendo tu asignación a las necesidades del reino es más que suficiente. Hay un solo requisito para todo esto, y es que para que tú puedas creerte que realmente tienes un propósito en el reino, para que tú puedas creerte que realmente Dios te pueda usar y que tienes una asignación que va a transformar generaciones, está en Romanos 12:2. Dejen que Dios les cambie la manera de ¿qué? De pensar. Y entonces conocerán la voluntad de Dios para sus vidas, dice, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: mentalidad. La clave para que usted pueda conocer su asignación es que tiene que renovar su manera de pensar. Mateo 9, 14 al 17. Mateo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjese cómo vinieron a reclamarle: ¿por qué nosotros ayunamos y los discípulos de Juan y los tuyos no? Diga conmigo: costumbre. Cuando la costumbre, la tradición está tan arraigada en las personas que dicen representar el evangelio, tienden a querer encajonar a que los demás tienen que hacer lo mismo que ellos, porque Dios les tiene que hablar igual que a ellos, se tienen que mover en lo mismo que ellos, porque así les enseñaron a ellos. Y entonces Jesús los escucha: a ver, los discípulos Juan ayunan, ustedes también, nosotros ¿por qué? Y les empieza a decir: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiero que se grabe o apunte esta parte. El odre es tu mente y el vino nuevo es la revelación de Dios para tu generación. Aquellos discípulos que nosotros estamos ayunando y orando, ¿por qué los de ustedes no? El odre nuevo, ahí está sonando mi alarma, no sé por qué. El odre nuevo, para que pueda funcionar, necesita vino nuevo. Si tú le echas un vino viejo, o quieres usar un odre nuevo, un odre viejo y de echarle vino nuevo, lo va a reventar y de nada va a servir. ¿Qué es el odre? ¿Qué le dije que era el odre? Es su mente. ¿Y qué es el vino? El vino nuevo es la revelación para tu generación en este tiempo. Grábese esto, fíjese bien. No hay revelación para mentalidades viejas. No hay revelación para mentalidades ¿qué? Aún el odre viejo en su tiempo fue un odre nuevo. Y el vino viejo fue un vino nuevo para su tiempo. Pero hay un problema. Y es que cuando el vino se hace añejo, se resiste a probar el nuevo. Porque sí o no, el vino añejo, entre más años tenga, es mucho mejor, es más caro. Si tú te pones al que le gusta, el que es catador de vinos, porque no quiero decir al que le gusta, sino me va a decir amén y se va a exhibir usted. Al que es catador de vinos, te pone un vino de 100 años de antigüedad y le pones un vino nuevo, ¿cuál va a elegir? El viejo. Ese es el problema en el mundo espiritual. Cuando el vino es añejo, se opone a probar lo nuevo, porque piensa que es de menor calidad, no sirve, no, ya estoy acostumbrado a este. Y es que el vino añejo representa el confort, representa la comodidad, representa el reposo, es la oposición al cambio. ¿Sí me está entendiendo? La mentalidad nueva no tiene que ver con la edad del cuerpo, sino con la madurez del alma al ser transformada por el Espíritu Santo. Cuando hablo de mentalidades nuevas, es aquellos que deciden creer a Dios. No estoy hablando de edad, estoy hablando de una mentalidad transformada por Dios que dice: yo le creo al Señor, yo sé que Él me dio un propósito, ya voy a dejar el vino añejo, voy a dejar el conformismo, voy a dejar la comodidad. Yo no voy a resistirme a lo que Dios está hablando en este tiempo, porque después caemos en lo que llegaron con estos discípulos y Jesús. ¿Por qué no ayunan ustedes y nosotros sí? Y no estoy diciendo que el ayuno ya pasó de moda, no. Estoy hablando que tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, lo que Dios quiere hacer en estas generaciones. Y tampoco se trata de menospreciar a las generaciones de atrás, porque déjeme decirle que la iglesia está a una generación de que muera. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice que Dios tiene hijos, no nietos. Usted ahorita viene a la iglesia y conoce el evangelio. ¿Sus hijos? Si sus hijos no conocen de Cristo, la iglesia se acabó en su casa. Estamos a una generación de que la iglesia muera. A una generación. Y es tu responsabilidad y la mía que nuestros hijos conozcan al Cristo que adoramos. Pero no podemos traer con imposiciones religiosas y tradiciones a mostrarles a nuestros hijos un Cristo que ya no está en nuestra generación. Tenemos que estar renovando el entendimiento constantemente en su palabra y en su presencia. Ahora te voy a soltar algo, ya por último, y con esto cierro, se lo prometo. ¿Sabías que Cristo trabajó, o Dios a través de la historia ha trabajado con gente joven de edad? Uno de los ejemplos más claros, vemos a María. ¿Qué edad tenía María cuando ya estaba con este José? No tenía más de 14 años María. No tenía más de 14 años. Según los registros históricos, María a lo mucho tenía 14 años.
cuando vino la revelación. Y vas a tener un hijo, imagínate, un adolescente. Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿qué edad tenía? 30 años. Y hay algo impresionante, es que los discípulos de Jesús, ¿sabes qué edades tenían? Te voy a demostrar bíblicamente cuáles eran las edades de los discípulos. Quiero que vayas conmigo, Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, ya voy a terminar, se lo prometo, pero no quiero irme sin darle esta parte. Mateo 17, del 24 al 17, dice el verso 24: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero representaba 4 dracmas. Le estaban pidiendo a él nada más 2 dracmas de impuesto. Prácticamente Jesús le estaba dando el doble de lo que estaban pidiendo. Pero quiero centrarte en esta parte. Si te fijas, ¿cómo termina el verso? Dáselo por mí y por quién. Es decir, nada más Jesús estaba pagando por Pedro y por él. ¿Y los otros discípulos? ¿Acaso Jesús dijo: ustedes háganse garras, ustedes busquen otros pescados o hagan otros milagros, yo ya pagué por mí y por Pedro? ¿Sabes por qué no pagó por los demás? Según la tradición, quiero que vayas conmigo a Éxodo 30, verso 14. Éxodo 30, verso 14. ¿Ya lo tiene? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. En otras traducciones, dará el impuesto que corresponde. Es decir, ¿sabes por qué los demás discípulos no pagaron el impuesto y por qué Jesús solamente pagó por él y por Pedro? Porque eran los únicos mayores de 20 años. Todos los demás discípulos eran apenas jovencitos. De hecho, el más joven era Juan, era un adolescente, según los historiadores tenía como 12 años. Juan, el discípulo amado. Esos eran los discípulos de Jesús, puros jovencitos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía el sistema religioso y él se enfocó en las mentalidades nuevas, mentalidades que no habían sido contaminadas por el sistema. Por eso es que Dios hoy en día, a quienes han dado su vida a Cristo, tienen una vida nueva. Por eso le dije al principio, la renovación de entendimiento no tiene nada que ver con la edad del cuerpo, sino con la madurez del alma al ser transformada por el Espíritu Santo. Cada vez que tú y yo le creemos al Señor, entregas tu vida al Señor: aquí estoy, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es una mentalidad dispuesta para ser renovada y establecer el reino según tu asignación. Sea muy pequeña, sea conocida, sea desconocida, tú y yo tenemos una asignación en el reino y Dios mismo la va a respaldar en el primer momento en que tú le creas al Señor y digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. No menosprecies tu llamado, no menosprecies su asignación, mi hermana, mi hermano. No se haga menos en el reino. No, en el reino no hay pequeños, no hay grandes. Los ministerios no son jerarquías, son funciones únicamente. Y usted y yo tenemos que ejercer nuestro ministerio. Si es pastorear, pastoree, profetice, hospede, siembre, ministre, consuele, de alimentar a los que necesiten. Todos son un ministerio funcional en el reino.
Solamente le di unos cuantos ejemplos en la Biblia de gente que con su valentía, con su hospedaje, con su generosidad, con su disposición, impulsaron los otros ministerios que son conocidos, pero sin ellos no hubiesen existido. El Señor le ha dado a usted un propósito. El Señor le ha dado a usted y a su familia un propósito. Ejerzamos. Estamos a una generación de que la iglesia muera, pero mientras ejerzamos nuestra asignación, nuestros hijos van a seguir extendiendo y estableciendo el reino. Cierre sus ojos, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, nos transforma y nos sacude de tal manera, Señor, que no nos permite acomodarnos en nuestro conformismo. Espíritu Santo, despiértanos, levántanos, muévenos de nuestra comodidad y posiciónanos en la asignación que tenemos que hacer para el reino. Señor, hemos aprendido que no hay asignación pequeña, que no es necesario que yo tenga el título ministerial, sino únicamente enfocarme en que tengo que hacer tu asignación. Tu palabra dice que aquellos hombres que vinieron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hablamos lenguas, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y la palabra del Señor dice: apartados de mí, no los conozco. Señor, hemos aprendido que no se trata solamente de tener una ocupación en el templo, sino realmente ejercer nuestra asignación en el reino, de hacer únicamente tu voluntad. Padre, aunque tu voluntad implique ir a orar por los Saulos de Tarso, aunque tu voluntad implique ir a las cárceles a exponer nuestra vida, aunque tu voluntad implique nuestra propia vida ser expuesta, ser apedreada, ser menospreciada, ser murmurada o ser atacada, pero tener la convicción de que si tú nos llamaste, nosotros, Señor, obedecerte. Tener la convicción de que si tú nos envías, tú nos vas a respaldar, que si tú nos has llamado, tú nos vas a sostener. Mi Dios, oro por cada ministro que en su momento, Señor, ha dejado las redes, ha soltado la batuta. Señor, oro por cada ministro que está ejerciendo ahorita su llamado y que está, Señor, menguando. Yo te pido que le fortalezcas, que le ayudes, que le alientes, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Espíritu Santo, por cada mujer y cada varón, cada joven, señorita, que había menospreciado su propia vida y que no creía que todavía tú los puedes usar. Hoy oro para que en su espíritu, Señor, y en su corazón traiga sanidad y consuelo y restauración. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que vuelvas a levantar, y como aquel valle de huesos secos, hoy recobren vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, vuelve a abrir la boca de los evangelistas, vuelve a abrir la boca de los profetas. Vuelve, Señor, a reavivar aquellos ministros que adoraban en las calles, que no cesaban de hablar de tu amor, de tu obra. Aquellos corazones, Señor, que en su momento hospedaban y sembraban generosamente, pero a través de diferentes decepciones humanas dejaron de ejercer su asignación. Hoy, en el nombre de Jesús, vuelve el primer amor en tu espíritu. En el nombre de Jesús, vuelve a encenderse la llama de pasión por honrar al Señor, por servir al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Padre, ayúdanos a no desenfocarnos jamás de ti. En el nombre de Jesús,